Hola, ¿qué tal? En este video voy a cambiar los espárragos dañados en el viaje a Córdoba, los cuales quedaron, la verdad, casi inservibles. Así que bueno, ahora voy a mostrar todo el proceso. Hola, ¿cómo están? Bueno, después de mostrarles en el video anterior lo que me pasó con la rueda de la Dodge Fargo, encaro ya la solución, a ver si puedo sacar los tornillos que quedaron zafados y retirar la rueda para empezar con la reparación de este inconveniente. Voy a intentar mostrarte. Por ejemplo, de acá está súper floja, no baja. Si bien no se mueve, cuando lo quiero aflojar con la llave, no hay manera. Y ya logré aflojar el de acá, de acá, y dejé, ya incluso sale ya la tuerca. Y me queda bien ajustado, que lo dejé para poder trabajar con mayor facilidad sobre estos. Así que este está bastante flojo, un poco menos, pero bueno, hay que sacarlo de todas maneras. Luego de eso, una vez que logre retirar las tuercas, esas dos tuercas, retiro ya las otras tuercas que quedan y voy a intentar también sacar los espárragos. De eso se va a tratar, pero primero que nada cortar los tornillos que no puedo por el momento aflojar. En realidad, cortar las tuercas. Comenzamos con los cortes. Vamos a ver qué tan sencillo se desenvuelve esto. Más o menos, Voy a darle un poco más de costado porque ya casi lo saco, pero es algo que no debo. Un corte más y creo que sale, Bueno, con esa afuera me queda uno solo. Así que creo que la mano viene dentro de todo bastante sencillo. Ahí te puedo mostrar más o menos cómo fueron los cortes que realicé. Acerco un poquito más. Fíjate que a como que le hice 3 cortes. Fue como más alrededor. La llanta no la toqué. Pero bueno, la llanta, como ya antes había comentado, está bastante dañada. Lo que sí, 2 tuerquitas fuera. Pero bueno, eso ya es otro tema, es lo de menos, podría decirse. Ahora consigo unas tuercas nuevas. Igualmente está todavía la cuestión de reparar estas llantas, ya que por ahora lo que quiero hacer es solucionar el tema de los espárragos, que es lo que tengo ahora. Bueno, voy a continuar. Voy a tratar de retirar definitivamente ya la rueda.
la rueda afuera. Y acá se puede ver no solamente los cortes que yo hice, sino también cómo fueron trabajando mientras estuvieron flojas las tuercas y se gastaron los espárragos. Hay un tema serio para solucionar, así que estos espárragos ya de por sí no sirven más. Logré retirar dos, están deshechos, mira, hechos pedazos están. Y ahora voy a ver si puedo retirar, me quedan todavía 3, pero creo que están clavados nada más, así que le voy a pegar un golpecito a ver si funciona. Sí, va bien así. Ya le clavaron los 3 que faltaban, ahora lo voy a retirar de ahí. Acá están. Acá se ve bien cómo se fueron comiendo y cómo está dañada la rosca. Lo mismo de estos. La verdad que bastante complicado. Esa cuestión con las arandelas sirvió para llegar, pero bueno, creo que mucho más lejos no iba a llegar. Tengo los espárragos nuevos, a ver si se llegan a ver. Ahí. 5, en realidad tengo bastantes más, pero bueno, ahora voy a utilizar 5 nada más de estos. Bueno, logré ya colocar 2 acá. Bueno, ahora me faltarían colocar 3, así que voy a proceder a colocar los que faltan y creo que ya estaría como para volver a poner la rueda en su lugar, aunque aún me faltan las 5 tuercas. Lo voy apretando con la misma tuerca y eso hace que arrime el espárrago y después, una vez que termino, queda ya bien trabado. Voy a poner el freno a mano. Y controlo que queda arrimado desde atrás. Bien. Ahí quedó. Y así, de esta manera, tengo que repetir el procedimiento con los 2 que faltan. Entonces estaría completo. Bueno, ahí quedaron ya los 5 tornillos colocados. Pero de las tuercas, de estas tuercas, no me queda ninguna. Tengo que comprarlas. Y hoy es sábado, no sé si lo voy a conseguir un lugar donde pueda conseguirla, porque se marcaron y bueno, nada, fueron las que traje desde Villa María, así que claramente habrán resentido el viaje y los 500 kilómetros que hicimos
con solo 3 tuercas y los espárragos todo gastados. Resultó que luego de unos días ya conseguí las 5 tuercas que me faltaban, así que voy a proceder a colocar la rueda y seguramente hacer una pequeña prueba para ver que todo haya quedado bien ajustado y como corresponde. Finalmente ya está todo armado, ahora lo que resta es probarlo y después reajustar nuevamente. Tuve que armarlo con las tuercas, con las arandelas, porque todavía no cambié la llanta ni la reparé tampoco. Pero bueno, ahora les muestro cómo va a seguir esto.
Hay mucho ruido, pero igualmente te voy a mostrar. Ya acabas de ver cómo se pudo, pudo rodar bien la camioneta, funciona muy bien. Pero una de las cosas más importantes era que al llegar, hice unos 10 o 15 kilómetros aproximadamente, con un poco de ruta y demás. Y al llegar acá, lo que primero puedo apreciar es que no se aflojó para nada ninguna de las tuercas. Esto lo corroboro verificando las arandelas. Igualmente esto todavía está provisorio. Otra cosa que te voy a mostrar es que ya tengo las ruedas que voy a poner acá atrás, solamente que le falta hacer un trabajo de tornería. Mira, son estas 15×10 también como las de atrás, solamente que están con otras cubiertas. Después, bueno, cuando termine con la reforma que tengo que hacer, ya le pongo las cubiertas que corresponden y salen nuevamente a pista. Igualmente ahora las estoy usando, pero adelante. Bueno, finalmente pude mostrarte todo el desarrollo de lo que fue la reparación de los espárragos de la camioneta Fargo de Cali. Espero que, bueno, pronto nos encontremos en un nuevo video para mostrarte más avances de este proyecto, de los cuales viene muy bien por el momento. Así que bueno, muchas gracias por acompañarme en esta oportunidad, un abrazo grande, una excelente semana y que sigan adelante todos esos proyectos.